Hola, muy buenos días a todos. Estamos uniéndonos a esta presentación, charla internacional. Vamos a esperar un par de minutos a que se conecten todos para dar inicio a la presentación. Muchas gracias. Bueno, gracias. En honor al tiempo, siendo las 10:03, vamos a ir permitiendo que se vayan incorporando los demás participantes. Quisiéramos darle las gracias por esta participación en el día de hoy, en esta charla, donde está con nosotros Roberto Arellano, director comercial de La Pesa, está Javier Villaura, de también La Pesa, está Jorge Rocha, está Alejandro Yáñez, de DIA Ingenieros, y la idea, como siempre, es invitarlos a conversar, ver cuáles son las características de los nuevos conceptos que tiene la producción de agua caliente sanitaria acá en Chile, en el mundo, ver un poco la mirada de España, ver qué está pasando en Europa, acercar la tecnología europea a nuestra realidad, y para eso quisiera pedirle a Rodrigo Telles que nos haga una introducción y la presentación con respecto a los temas y la manera que vamos a abordar esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muy buen día a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Solo me quiero tomar unos segundos para recordarles también acerca de nuestra página web de Ango Concept, donde ustedes pueden encontrar, bueno, distintas soluciones aplicadas de nuestros productos, información muy útil de los bloques BIM para los nuevos proyectos, y además, obviamente, recordarles que pueden revisar nuestros próximos seminarios, el calendario que vamos agregando de manera mensual al final de mes, para que puedan inscribirse, y obviamente también, y de mucha utilidad, como nos han dado el feedback, digamos, es encontrar la biblioteca de todos nuestros seminarios que hemos realizado ya prácticamente en el último año. Sin más, también, ahora, bueno, darle las gracias nuevamente al equipo de La Pesa, que hoy día nos acompaña para conversar, como decía Luis, sobre los depósitos de acumulaciones centrales térmicas de agua caliente sanitaria. Hoy día nos acompaña, como mencionaba Luis, Roberto Arellano, quien es un muy buen amigo de ANGUO, quien es el director comercial de La Pesa prácticamente en todo el mundo, y es miembro del directorio del Consejo de Administración de La Pesa. Junto con él está Javier Villanueva, que es ingeniero, digamos, industrial de la Universidad de Zaragoza, responsable comercial de productos especiales en América Latina, y Jorge Roche, ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza, responsable de la Oficina de Ingeniería de División de Agua Caliente Sanitaria. El equipo de La Pesa hoy día nos trae una presentación en la primera parte bien breve, en cuanto a dar un barrido por reforzar algunos conceptos de eficiencia, de la construcción, de nuestros acumuladores que tenemos disponibles, y al final de la charla también Jorge nos va a presentar algunas tablas comparativas, digamos, bien importante en cuanto a lo que es el acumulador serpentina al paso con nuestros acumuladores también de La Pesa. Posterior, digamos, a la presentación de Roberto, va a entrar el invitado, digamos, principal, que es un proyectista europeo muy destacado, el señor Alejandro Yáñez, quien es ingeniero industrial de la Universidad de Oviedo, además ingeniero eléctrico de la Universidad de León, España, y es un formador, o llamémoslo profesor, como decimos acá, para múltiples empresas de España, digamos, de gas, colegios técnicos, en climatización. Tiene una experiencia de ya 3 décadas, digamos, en climatización y generación de agua caliente sanitaria. Él es socio y gerente de DA Ingeniero, que es una empresa de generación de proyectos térmicos, una empresa como cualquier empresa proyectista acá en Chile, que está establecida desde 1996, y además es socio de la empresa Trigenia, que es una empresa fundada el año 2010, dedicada a la consultoría energética y de edificación sostenible, temas muy relevantes hoy día. Así que, sin lugar a dudas, tenemos un tremendos expositores hoy, y Roberto nos va a ayudar a conocer la experiencia en Europa en la elección de tipos de acumulación de proyectos centrales de agua caliente sanitaria,
conociendo lo que se exige hoy día en Europa en cuanto a regulaciones y qué se descarta por experiencias previas con sistemas poco eficientes, ya descartados en Europa, y con múltiples problemas de capacidad, confort y postventa, que claramente nosotros nos gustaría con destacar, digamos, con lo que podemos ofrecerle, y Roberto va a dar la mirada de la experiencia, como les decía, los proyectos técnicos. Así que muchas gracias de nuevo, los dejo con Luis Coloma, quien va a ser el moderador hoy día de todo nuestro seminario. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, a todos los participantes, ya tenemos 30 participantes en la charla, quisiera comentarles que tenemos dos maneras de poder interactuar en esta presentación. La primera, en el chat, ustedes pueden ir dejando las preguntas, como lo hemos hecho siempre, y aprovechando esa instancia, hoy tenemos la posibilidad de que Jorge y Javier, que están en línea, ¿cierto?, pueden ir respondiendo esas consultas en el mismo chat. Y además, como lo hacemos habitualmente, vamos a abrir una ronda de preguntas para poder despejar cualquier inquietud, ¿ya? Dicho eso, quisiera, por favor, darle la palabra a Roberto Arellano, director comercial de La Pesa, que está con nosotros para dar inicio a la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis y Rodrigo. Yo soy Roberto Arellano, director comercial de La Pesa. Y voy a tratar en un ratito de explicaros un poco lo que es La Pesa, qué es lo que hacemos, y centrarme dentro de todos los depósitos de agua caliente sanitaria que La Pesa fabrica, centrarme en una gama de acumulación concreta, como puede ser el depósito máster vitrificado. No obstante, voy a intentar hablar de las diferencias de lo que es un depósito vitrificado inoxidable, de lo que es un depósito doble pared o tank in tank frente a un serpentín. Trataré de ser muy concreto, es posible que algún tema lo salte muy rápido. Lógicamente, si tenéis alguna pregunta, podéis formularla a través del chat o incluso al final del todo. Trataremos de responderla. Y si alguna pregunta se quedase sin responder y alguno de ustedes tiene alguna inquietud, por supuesto se la pueden trasladar a ambos, que estaremos encantados, o ambos nosotros, de poder contestar. Lo importante es que no os quedéis ninguno con ninguna duda. Dicho esto, comparto mi pantalla. ¿Ya se está viendo? Aún no, Roberto. Ahora sí. Sí, muy bien. Bueno, como algunos de vosotros sabréis, y si no, pues ya os lo cuento yo, La Pesa es una fábrica especializada desde el año 1964 en la fabricación de todo tipo de depósitos. Todos se hacen en Zaragoza, España. Zaragoza es la quinta ciudad española. Y tenemos dos grandes divisiones. Una división que es la que fabrica depósitos de combustibles, de todo tipo de combustibles, tanto gases como líquidos. El último tipo de depósito que nosotros hemos empezado a fabricar es el hidrógeno, por el fuerte empuje que últimamente tiene el uso del hidrógeno como fuente de energía alternativa. Iremos viendo en la charla, y saldrán varias veces, cómo cada vez, sobre todo en Europa, empiezan a desplazar el uso de combustibles fósiles en favor de otro tipo de combustibles o de fuentes de energía. Esto en Europa está siendo ya tan crítico como que en Inglaterra dentro de muy poquito tiempo se prohíbe por ley el uso de calderas de combustibles fósiles. Inicialmente se supone que las calderas de combustibles tradicionales serán sustituidas por bombas de calor y posiblemente en el futuro por el hidrógeno. Entonces, La Pesa ya está en esta división de depósitos de combustible, fabricando depósitos de agua caliente sanitaria, perdón, de GLP, de GNL y ahora de hidrógeno. Y luego tenemos otra división muy importante, que es por la que tal vez ustedes nos conozcan más, que es la fabricación de todo tipo de depósitos de agua caliente sanitaria. En La Pesa, todos nuestros productos son desarrollados por nuestro departamento de ingeniería, tanto en el agua caliente sanitaria como en
combustibles existen 2 departamentos de ingeniería completamente independientes, de tal manera que el agua caliente sanitaria tiene una serie de ingenieros dedicados al desarrollo de nuevos productos y mejoras en los productos que nosotros ya tenemos, de la misma manera que en la división de combustible hay otro departamento de ingeniería que se dedica a lo mismo. Lógicamente, la PESA nos hemos procurado, después de estos 57 años de vida, de tener todas las certificaciones. Fabricamos los depósitos con códigos europeos y con códigos ASME, además de con el marcado CE, evidentemente. Exportamos, aunque fabricar depósitos tiene el hándicap de que estás envolviendo el aire y estás transportando volumen, pero bueno, afortunadamente nosotros ahora mismo estamos prácticamente en más de medio mundo exportando tanto depósitos de agua caliente sanitaria como depósitos de gas, porque los depósitos de gas que nosotros fabricamos son depósitos muy especiales, muy específicos, tanto en el GLP, en el GNL como ahora en el hidrógeno. Hay muy pocas fábricas en el mundo que hagan la cantidad de depósitos o la variedad de depósitos que nosotros fabricamos. Y en concreto, dentro del agua caliente sanitaria, para que os podáis familiarizar un poco con nuestro catálogo de agua caliente sanitaria que Ango os puede repartir, veréis que nuestro catálogo está dividido siempre en 3 colores. Verde para los depósitos de inercia, azul para los depósitos vitrificados y amarillo para los depósitos de inoxidable. El depósito de inercia, evidentemente, es un depósito de acero al carbono en la mayoría de los casos, aunque de vez en cuando nos piden depósitos de inercia en acero inoxidable, pero en la mayoría de los casos son depósitos de acero al carbono porque es un circuito cerrado que no tiene oxigenación, con lo cual no hay oxidación, y con el acero al carbono es suficiente para contener, sin que se llegue a perforar el depósito en el futuro, el agua que estás utilizando, tanto para refrigeración como para calefacción. Sin embargo, en los depósitos de agua caliente sanitaria hay que pensar que son circuitos abiertos, que hay oxigenación, que hay renovación de agua, que depende mucho de la calidad de agua, de los cloruros que tiene el agua, si la instalación tiene cobre o no tiene cobre, por el par galvánico que se puede establecer entre el depósito y la tubería de cobre. Un depósito fabricado en acero al carbono no sería suficiente, porque al final el acero al carbono se llegaría a perforar. Existiría una oxidación y al final el depósito se llegaría a perforar. Entonces, la PESA, a lo largo de los años, ha tomado la decisión de fabricar 2 tipos de depósitos. Uno, el depósito de acero inoxidable, porque el acero inoxidable, si partes de una buena materia prima, como es el IC 316L, y luego de capas el depósito, es suficiente para soportar casi el 99% de las aguas que hay en cualquier parte del mundo. El hándicap que tiene el acero inoxidable es que al final estamos hablando de una materia prima cara, que encima en los últimos tiempos se está encareciendo de manera importante, y no todos los usuarios pueden o quieren pagar lo que vale un depósito de acero inoxidable. Por eso la PESA decidió que teníamos que fabricar un depósito de acero al carbono partiendo de una materia prima un poquito más barata, pero teníamos que revestirlo de alguna manera. Y aquí entró el vitrificado. Nosotros durante todos estos años hemos comprobado que cuando utilizas para revestir el interior del depósito pinturas o tratamientos bicomponentes de calidad orgánica para revestir el depósito, dependes muchísimo de la adherencia de esa sustancia que estás pegando o superponiendo a la chapa del depósito. Influyen muchísimos factores, cómo mezclas la pintura, la temperatura después del agua, si has podido tener un resquicio en el que no ha protegido suficientemente bien la chapa. Llega un momento que ese tipo de revestimientos se podían ampollar, se podían levantar y al final la oxidación penetraba a través de la chapa del depósito y podía llegar a perforarlo. Por eso en la PESA durante mucho tiempo estuvimos investigando cómo podíamos fabricar un depósito vitrificado. El depósito vitrificado tiene la ventaja de que partes de un material inorgánico. Y esto es tremendamente importante. La diferencia de una sustancia orgánica, como es una pintura con disolventes, fenoles y demás, es importantísimo porque
un vitrificado es inorgánico, estamos partiendo de vidrio, de corindón, y no aportas fenoles, no aportas disolventes, no aportas otra serie de sustancias que incluso en muchas de las ocasiones son cancerígenas. Y además, la ventaja que tiene el vitrificado es que la manera de anclarlo no es superponiendo una capa como si pintases una puerta a la pared del depósito. El depósito hay que meterlo dentro de un horno para que el vitrificado entre dentro de la estructura molecular del acero, por lo cual el anclaje siempre es infinitamente mejor que una pintura. Entonces, por concretarlo yo un poco, en vez de estar hablando de los depósitos inoxidables y vitrificados, me centraré un poco en lo que es el depósito vitrificado. En otra posterior charla, si tenéis interés, podemos hablar y profundizar incluso de los depósitos inoxidables, que encantados estaremos. El máster, decir que toda la gama, tanto el máster vitrificado como el máster inoxidable, tienen las mismas capacidades, los mismos serpentines, la misma superficie de serpentines. La única diferencia es que en el máster uno se fabrica inoxidable y otro se fabrica en acero al carbono vitrificado. El depósito máster vitrificado está construido bajo la norma DIN, una norma alemana, que en este caso es la 4753/3, que determina cómo debe de ser construido un depósito vitrificado. Hay que pensar que cuando fabricamos un depósito puede ser muy fácil, cada uno hace lo que le da la gana y ya está. Pero lo que hacemos muy pocos fabricantes, y esto es triste decirlo, pero es verdad, es adaptarnos al 100% a lo que dicen las normas. En este caso existe una norma que determina cómo debe de ser fabricado un depósito vitrificado y la PESA lo hace. La gama Master engloba el depósito desde 1.500 litros de acumulación hasta el 6.000. Y esto que digo de hasta el 6.000 es tremendamente importante porque somos la única empresa en el mundo capaz de vitrificar un depósito de agua caliente sanitaria de 6.000 litros. Lo normal es que haya fabricantes que fabrican hasta el 1.500 o el 2.000, pero un fabricante que llegue a 6.000 litros de capacidad no existe hoy por hoy en el mundo. La presión de trabajo habitual con la que nosotros trabajamos estos depósitos es de 8 y de 10 bar, y la temperatura máxima de trabajo es de 95 grados. Luego hablaremos un poquito más de esto de los 95 grados y de la temperatura de trabajo de los depósitos, porque este es otro punto muy importante que hay que tener en cuenta y que todos deberíais de apuntarlo y entenderéis luego el porqué. Y un capítulo también tremendamente importante que no se le da la importancia que requiere es el aislamiento de los depósitos. En España acaba de cambiar el código de edificación, el código técnico de edificación. Ha habido una nueva modificación hace unos meses, en junio o julio, me parece que salió en la última edición. Y todo lo que se modifica es en torno a mejorar la eficiencia de los edificios, de las instalaciones, la eficacia de cualquier instalación, le da cada vez más importancia a las pérdidas energéticas, los edificios tienen que estar fuertemente aislados, los depósitos exactamente igual. Y la PESA, desde hace muchísimo tiempo, todos nuestros depósitos de agua caliente sanitaria, tanto la gama doméstica como la gama industrial, que es el máster, los aislamos con espuma de poliuretano rígido inyectados en moldes. Y esto es muy importante porque todos habéis visto cómo reacciona la espuma de poliuretano cuando la proyectamos con un spray. Expanden de manera muy rápida y no controlas el tamaño de la celda que queda después en la espuma de poliuretano. Entonces nosotros lo que hacemos con todos los depósitos es introducirlos en un molde, cerramos el molde y a continuación inyectamos el poliol y el isocianato, que son los dos componentes que forman la espuma de poliuretano. Además, todos los moldes están atemperados, todos los moldes están calientes para que la reacción de la espuma de poliuretano siempre sea la misma tanto en enero como en agosto. Porque si nosotros no hiciésemos un aislamiento con las mismas características o circunstancias durante todos los meses del año, conseguiríamos un aislamiento distinto en enero que en agosto. En enero en España es invierno, la espuma de poliuretano expandiría de una manera mucho más lenta
que en verano, que es agosto, que aquí estamos ahora mismo, o sea, en agosto en España estamos en torno a los 40-42 grados, y expandiría de otra manera completamente distinta. Por eso nosotros siempre inyectamos la espuma de poliuretano en moldes atemperados todo el año. Y en el caso del máster, los depósitos tienen un espesor de 80 milímetros. Luego veremos un poco mejor la importancia que tienen estos 80 milímetros con espuma de poliuretano rígido, y lo compararemos un poco con espumas o con fibra de vidrio o con espumas tipo esponja o otros aislamientos. Luego, porque conozcáis un poco más la gama, nosotros, la PESA siempre ha centrado la producción de sus depósitos mediante acumulación y producción. La producción puede ser fuera del depósito, es decir, tú partes de un intercambiador de placas, haces el intercambio en un intercambiador de placas y recirculas el agua al interior del depósito. Ese depósito sería un solo acumulador. Y en la denominación de los depósitos máster, el acumulador responde a las siglas RB. Cuando el depósito tiene serpentines de intercambio interiores, nosotros lo denominamos SB. Y cuando esos serpentines tienen mayor superficie de intercambio, les llamamos SSB. Entonces, como intercambio siempre utilizamos serpentines en el interior del depósito, luego veremos un poco cómo son las características de esos serpentines, pero el SB tiene una superficie de intercambio que casi se duplica con el modelo SSB. Y después existe un tercer modelo o un cuarto modelo, que es el S2SB, que este depósito llega a tener dos circuitos independientes de serpentines en el interior del depósito para poder instalar en el depósito dos fuentes de energía distintas. Por ejemplo, unas placas solares y una bomba de calor, o unas placas solares y una caldera de combustible tradicional. Ese sería el modelo. Roberto, se desactivó el audio tuyo. ¿Ahora se me escucha? ¿Se me escucha? Perfecto. Vale. Y luego lo que hemos comentado, que los depósitos, en toda la gama de depósitos, la PESA tiene dos gamas, en las instalaciones domésticas y las instalaciones colectivas o industriales. Las instalaciones domésticas serían desde una casa pequeñita a las viviendas unifamiliares o incluso chalet, y las industriales son desde un hotel, una residencia de ancianos o incluso un edificio vertical que tiene el agua caliente sanitaria de manera centralizada. Volvemos un poco a lo que habríamos hablado antes, al vitrificado y a la importancia del vitrificado. Nosotros lo que hacemos para vitrificar el depósito es introducir el depósito con el vitrificado ya proyectado en el interior en un horno a 850 grados. ¿Por qué 850 grados? Porque a 850 grados el acero al carbono permanece incandescente sin llegar a deformarse. Si nosotros superásemos los 850 grados, correríamos el riesgo de que el acero al carbono colapsase, empezase a deformar, a derretirse. Si tiene serpentines interiores, se deformarían los serpentines. Sin embargo, a 850 grados, el tipo de acero que nosotros empleamos no se deforma, y es el momento en el que abres la veta del acero al carbono y el corindón, el vidrio, pasa a formar parte molecularmente del acero al carbono, de tal manera que queda anclado desde el interior del acero al carbono y no desde el exterior. Y este es otro punto súper importante. Nosotros hicimos un ensayo en un laboratorio muy prestigioso en España, es el laboratorio Riera, sobre nuestro depósito. ¿Por qué? Que un fabricante diga que un vitrificado o que una pintura o que un
soporta 80, 90 grados, es tremendamente sencillo. Tú lo dices y ya está. Hay pinturas que están hechas para mamparos de barcos, que se utilizan para depósitos, y que el fabricante de la pintura dice que su pintura soporta 80 grados. Pero lo que no decimos ningún fabricante o casi ningún fabricante de depósitos de agua caliente sanitaria es que nuestro depósito, a la temperatura que decimos que funciona, o que nuestro sustrato, o que nuestro sistema de protección, vitrificado o pintura, soporta, es de calidad alimentaria. Y son dos ensayos distintos. A ver si me explico. Una cosa es la temperatura a la que una pintura o un vitrificado soporta el agua, y otro ensayo completamente distinto es certificar que a esa temperatura es de calidad alimentaria. Porque tú puedes tener un circuito cerrado que no es para uso humano y puedes aplicar una pintura que no tenga calidad alimentaria. Sin embargo, todos los depósitos de agua caliente sanitaria son de uso alimentario. ¿Por qué? Porque nos estamos duchando, y cuando estamos duchando evidentemente estamos inhalando vapores de agua que salen en la ducha, pero también estamos cocinando y utilizamos el agua que viene de los depósitos para hacer el guiso, para hacer la olla, y ese agua viene de un depósito de agua caliente sanitaria. Por eso, cuando nosotros decimos que nuestro recubrimiento no se va a desprender a una temperatura, además debemos afirmar que a esa temperatura es de calidad alimentaria. Y esto es tremendamente importante, porque yo sé que además en Chile se han utilizado mucho tiempo depósitos fincados o depósitos galvanizados, incluso con algún tratamiento en pinturas, y sin embargo lo que habría que plantearse es que el fincado, el galvanizado o ese tratamiento de pinturas a temperaturas superiores a 60 grados no son de calidad alimentaria. Es más, en fincados galvanizados migran componentes peligrosos y nocivos para el ser humano. Un galvanizado no es apto a partir de 50-55 grados. Sin embargo, el depósito vitrificado de la PESA, que ha conseguido una certificación a 120 grados de calidad alimentaria. Y aunque nosotros en catálogo, por ser conservadores, decimos que la temperatura máxima de almacenamiento es de 95 grados, por prudencia, por no almacenar vapor de agua en el depósito, nuestro depósito, nuestro vitrificado, es de calidad alimentaria a 120 grados. Y esto, que parece una tontería, no lo tiene nadie en el mundo. Un certificado de calidad alimentaria a 120 grados, no hay ningún fabricante que lo dé. Y si alguna vez os ofrecen algún depósito, hacerle siempre esta pregunta. ¿Tu depósito qué temperatura aguanta? Y te dirá, tanta. ¿Me puedes dar un certificado de calidad alimentaria a esa temperatura? Y veréis cómo nadie os lo hace. Y esto es un poco lo mismo que estaba hablando de los 95 grados. Respecto a la fabricación del depósito, nosotros siempre tenemos que seleccionar un tipo de acero compatible con el horno o con el horneado del depósito. No todos los aceros son compatibles con someterlos a una temperatura de 850 grados. Cuidamos muchísimo el diseño del depósito porque al final en el interior del depósito, que es donde va a estar el agua caliente sanitaria, cada intersticio, cada forma de soldar, cada casquillo que sueldas en el depósito es importantísimo a la hora de obtener un buen resultado. Porque si en el depósito quedan intersticios, quedan huecos, quedan proyecciones como consecuencia de la soldadura del depósito, todos esos huecos o proyecciones van a hacer que después no se recubra bien de esmalte o de pintura, y por ahí vamos a tener un punto de penetración de la oxidación o de la corrosión. Con lo cual, nosotros siempre hacemos nuestros diseños pensando que el depósito después tiene que quedar completamente revestido interiormente de vitrificado y que no haya ningún intersticio que quede sin cubrir. Para poder meter el depósito en el horno, nuestros depósitos tienen un sobreespesor, es decir, aunque el depósito aguante 8 bar, puede aguantar perfectamente los 10, porque al final nuestros depósitos tienen mayor espesor de chapa,
precisamente para aguantar la deformación que se puede producir en el horno al meter todos los depósitos. Y este es otro punto importantísimo. Fijaros que en la foto de arriba tenéis un casquillo con una rosca hembra y en la foto de abajo sería un casquillo con la rosca macho. Todos nuestros depósitos tienen las roscas macho, porque el interior del casquillo debe de quedar recubierto con esmalte. Si tú suministras los depósitos con roscas hembra, como es la foto de arriba, no puedes garantizar que cuando rosques el macho en la instalación llegues a cubrir el 100% de los hilos de las roscas. Y si dejas de cubrir una pequeña superficie del hilo de la rosca, por ahí con el paso del tiempo tendremos una pérdida porque llevará una perforación. Por eso habéis podido ver en algún momento alguna instalación que por los casquillos rezuma óxido y tiene una pérdida de agua que es muy fea porque al final oscurece los depósitos, los deja manchados, y eso es porque se han perforado. Y se perforan porque las roscas son hembra. Todos los casquillos deben de ser en un depósito de acero al carbono, roscas macho, para poder recubrir interiormente el interior del casquillo en este caso con serpentina, con vitrificado. Y luego nuestro sistema de intercambio térmico es mediante colectores y serpentines. Es un sistema exclusivo que la PESA ideó hace muchísimo tiempo. Ponemos en la pared del depósito un colector de entrada y un colector de salida y entre medio vamos incorporando serpentines. Es un sistema muy versátil que nos permite poner más o menos serpentines. Nos permite hacer un buen mantenimiento porque los serpentines de intercambio siempre están en el interior del depósito, no están fuera. Nos permite no tener que tener una superficie para poder sacar un haz tubular si es que el depósito es un haz tubular. Nos permite que en el caso de que un serpentín se perfore podamos tapar los casquillos de ese serpentín y seguir funcionando con el resto de serpentines sin necesidad de cambiarlos. Y es un sistema que a nosotros nos ha venido muy bien durante muchos años y que seguiremos utilizándolo porque es único. Al hilo de lo que hablábamos antes, de la importancia de cómo se construyen los depósitos, hay que pensar que nosotros precisamente, pensando en esto, siempre soldamos interiormente los depósitos, para que precisamente el hueco que queda entre un fondo y una virola se recubra con material de soldadura. Veis ahí cómo están hechos las soldaduras de los casquillos, son soldaduras muy redondas, muy homogéneas, que van a permitir luego que se recubran de esmalte. Lo mismo pasa con la soldadura circular entre el fondo y la virola. Si nosotros soldásemos desde fuera, no podríamos conseguir este resultado. Y dentro quedarían zonas irregulares donde no podría cubrirse con esmalte. Por eso siempre nosotros soldamos todos nuestros depósitos desde dentro. Por eso siempre nuestros depósitos tienen dos bocas de hombre. La lateral, que es la de uso, la de limpieza, en la que yo puedo acceder al interior del depósito de manera fácil. Y la boca de hombre que hay en la parte de arriba es la que a mí me va a permitir meter dentro del depósito una lanza de soldadura, meter en el depósito una lanza de desengrase, de granallado, incluso de aplicación de esmalte. Lo que hablamos, hay que procurar siempre que las soldaduras no emitan proyecciones, porque una proyección que se queda agarrada en la pared del depósito es un punto posible en el día de mañana de oxidación. Nosotros tenemos esto siempre muy en cuenta para que no haya proyecciones en el interior del depósito. La adherencia del vitrificado, o incluso si pintásemos, cuando hace muchos años nosotros pintábamos, es fundamental. Por eso, todos nuestros depósitos máster, también los depósitos domésticos, como es el Coral Vitro, nosotros antes de aplicarles el esmalte, siempre primero desengrasamos, porque la chapa del depósito tiene polvo, suciedad, grasa, aceites, que hay que desengrasarlos, y después de desengrasarlos, muy importante, se granalla la superficie. No es suficiente con un granallado solo, porque la granalla no elimina los restos de grasa y aceite.
al revés, los reparte y los esparce por todo el depósito. Lo que hay que hacer siempre con un depósito es primero desengrasarlo y después granallarlo. La aplicación del esmalte, en nuestro caso, tanto el depósito doméstico como el depósito vitrificado, es siempre robotizada. Es un sistema automático que aplica el esmalte, que nosotros tenemos ya en nuestros programas para saber qué espesor tenemos que aplicar en cada uno de los depósitos. Existe un control del proceso en toda la cadena de la fabricación del depósito, desde que aplicamos el esmalte hasta que el depósito sale esmaltado. Todos los depósitos se inspeccionan y además, en el caso de los depósitos máster, nosotros fotografiamos siempre el interior de los depósitos antes de cerrarlos y de mandarlos al cliente. Y con eso conseguimos una máxima adherencia, que es lo que se pretende, que al final el vitrificado, que es lo que va a proteger al interior del depósito para que no se oxide, nos impida una oxidación y una perforación del depósito. Nuestros depósitos máster tienen la peculiaridad de que en la parte de arriba tienen unos cáncamos para poderlos manejar con grúa. Tiene una boca de hombre lateral para poder acceder al interior del depósito y hacer mantenimiento de los serpentines, una limpieza del interior del depósito, incluso inspeccionar visualmente el interior del depósito. Y luego, además de los cáncamos de la parte de arriba, tienen estas hendiduras para poderlo transportar con un toro, con una carretilla o con un traspalé, incluso con 2 traspalés cuando el depósito es muy grande. Fijaros además en esta forma del depósito. Hace muchos años la PESA fabricaba los depósitos con 3 patas, pero con el terremoto de Chile, el famoso terremoto de Chile, que cayó algún depósito, nosotros decidimos cambiar el sistema y en vez de ponerle al depósito 3 patas, lo que se hizo fue calorifugar todo el entorno, todo el contorno del depósito, de tal manera que el depósito, en vez de descansar sobre unas patas, descansase sobre toda la superficie del depósito. Y de esta manera hacer muy difícil o casi imposible que el depósito pudiese volcar en caso de un terremoto. Y este diseño se cambió precisamente para Chile. A la hora de manipularlo, como teníamos esa dificultad de que ya no existían las patas y no podías meter nada por debajo, lo que hicimos es diseñarlos con estas hendiduras que te permite meterlo con una traspaleta. Lo que hemos hablado antes, el aislamiento es espuma de poliuretano rígido inyectado directamente en molde, el cuerpo es vitrificado y el sistema de serpentines llega hasta abajo del todo, con lo cual evita la legionela. Los serpentines son desmontables, con lo cual podemos hacerlos mucho más versátiles. Las tablas de producción que la PESA, y luego eso hablaremos un poco de eso, y no me quiero enrollar mucho porque tengo el tiempo justo, tenéis que pensar que todas las tablas de producción que veréis en los catálogos de la PESA no son teóricas y son absolutamente experimentadas en laboratorio. Todas nuestras tablas de producción, todas las que os podáis proporcionar AMBO o las que podáis capturar a través de nuestra página web, todas son rigurosamente ciertas. Todas se han experimentado en el laboratorio de ensayos y todas están testadas. No son teóricas, son reales. De la misma manera que cuando nosotros clasificamos nuestro depósito según la eficacia energética A, B, C o D, todo es cierto, porque todo ha sido pasado por el laboratorio de ensayos y todos los depósitos han sido ensayados antes de ponerle la clasificación energética. Nuestros depósitos tienen un fácil mantenimiento, necesitan un menor espacio porque al no tener un colector no necesitas sacar el colector, lo puedes hacer desde dentro del depósito. El ahorro al hacer el intercambio en el interior del depósito es importante porque un intercambiador de placas, el problema que tiene es que al final estás disipando y estás calentando la sala de caldera, estás desperdiciando parte del calor que generas en el intercambio. Sin embargo, un conjunto de serpentines, como el intercambio es dentro del agua caliente sanitaria, siempre es dentro y el ahorro es mayor. Y luego el diseño antilegionela también es importante porque nuestros serpentines bajan hasta abajo del depósito, calentando el 100% de la capacidad acumulada y además evitando la proliferación de la legionela. Esto
Si alguno de ellos quisiera tener más detalles de cómo funcionan, se lo podéis preguntar a Luis o incluso a nosotros, que estaremos encantados de responder. Vuelvo otra vez a la importancia del aislamiento térmico en espuma de poliuretano rígido. Todos los máster están hechos con 80 milímetros de espuma de poliuretano rígido. Veis ahí en la foto cómo está el depósito saliendo de un molde. Esos son los moldes en los que nosotros calorifugamos o aislamos el depósito para conseguir una mayor eficacia energética. Y luego la ventaja que tiene de la espuma de poliuretano que está pegada a la chapa del depósito es que no hay condensaciones, con lo cual no puede haber una oxidación de fuera hacia adentro en el depósito. No así los sistemas de aislamiento tipo manta, sea fibra de vidrio, espuma que no se pegan correctamente al depósito y pueden llegar a producir condensaciones. Y luego esta diapositiva me gusta explicarla porque es muy importante por aquello de que después hablaremos del ahorro energético y la importancia que tiene el coste energético. Si os fijáis en la columna de la izquierda, el depósito máster nuestro, que tiene 80 milímetros de espesor, para poder conseguir la misma eficacia energética con espuma blanda de poliuretano, tendrías que aplicar 130 milímetros de espesor. En lana de roca, 140 y en fibra de vidrio, 160. Yo no conozco ningún fabricante que emplee espuma blanda de poliuretano, lana de roca o fibra de vidrio que utilice 130, 140 o 160 milímetros. Siempre utilizan de 100 para abajo, con lo cual imaginaros la diferencia que hay en cuanto a la eficacia energética de un depósito máster de la PESA con cualquiera de la competencia. Y aquí esta tabla la hicimos en su momento, la tiene AMBU, la tiene Luis Coloma, esta la puede facilitar. La hicimos en referencia al coste de kilovatio hora que hay en Chile, que son aproximadamente 123 pesos. Y aquí veréis que hay remarcado un 3.000 litros. En la columna de la izquierda, los depósitos que pone depósitos de clase, A, B, C, D, las pérdidas que tienen hora y día es de 98, 135, 190, etcétera, etcétera. Esas son las pérdidas que contempla la normativa. Es decir, un 3.000 litros clasificación C al año, como pérdidas energéticas, nos costaría 2.043.000 pesos. Si nos vamos a un depósito de clasificación energética E, que son muchos, y G, que son muchos, estamos hablando de unas pérdidas de 3.400.000 o 4.700.000. Fijaros la importancia que tiene la clasificación energética de los depósitos y el tipo de aislamiento que le damos a los depósitos. Por eso nosotros siempre hemos hecho los depósitos en espuma de poliuretano con 80 milímetros. Al final esto se traduce en ahorro y lo que quisimos hacer con esta tabla es que se pudiese ver de una manera fácil y clara el ahorro energético que supone un depósito de clasificación C, que ya no B, con respecto a un E. Con un B ya no hay color. O sea, imaginaros el ahorro energético que hay uno con respecto al otro. Como decía antes, los depósitos máster son fáciles de manipular. Vienen protegidos con este sistema de embalaje. Es fácil acceder al interior, como hemos dicho antes, y la garantía de calidad que tiene la PESA, que viene siempre en nuestros manuales de garantía. Además, en los depósitos máster existen dos tipos de protección catódica, que son el CORRESAP o sistema de protección catódica electrónico y el sistema de protección catódica por ánodo de magnesio o de sacrificio. Y básicamente eso es todo. Sé que he comprimido mucho las explicaciones, podríamos extenderlo muchísimo en equipos de protección catódica, en espumas de poliuretano y en tratamientos, pero al final tenemos este tiempo y lo que he pretendido es daros una pincelada de cómo son nuestros depósitos de acumulación de agua caliente sanitaria. Muchas gracias, Roberto. Muy clara la explicación, las características. Yo creo que en el mercado se valoran las ventajas técnicas que tiene la PESA con respecto al vitrificado, la calidad alimentaria, el espesor de pared, la posibilidad de facilitar el traslado de los acumuladores
Y bueno, al público presente, al plenario, les comento que la información técnica, lo que mencionaba Roberto, ya lo tenemos disponible, está en la página. Cualquier cosa también no duden, por favor, en contactarnos para poder acceder a la versión 2021 del catálogo general La Pesa. Siguiendo con la presentación, quisiera darle el paso a Alejandro Yáñez, que nos va a presentar algunas de las características que se ven hoy por hoy en el diseño de centrales térmicas de agua caliente sanitaria en España. Alejandro, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Yáñez. Soy técnico y responsable de proyectos térmicos de DIE Ingenieros, que es una empresa de ingeniería de Gijón, en Asturias, en España. Llevamos 26 años desarrollando proyectos de todo tipo de ingeniería. Básicamente yo hago la parte de energía y aquí también desarrollamos proyectos eléctricos. Como llevamos desde el principio de la reglamentación aquí en España, en el año 2007 surgió la primera versión del Código Técnico de la Edificación de España. En esa versión se empezaba a dar ya mucha importancia al tema de la eficiencia energética, entre otras cosas porque, como pertenecientes a la Comunidad Económica Europea, el decreto del 92 y desarrollado después en el 2002 ya empezaba a primar todos los sistemas de eficiencia energética. Y en ese entorno creamos la empresa Trigenia, que voy a empezar mi presentación, espero que se vea. Trigenia es una empresa que se creó en los albores del 2007 para precisamente tratar todos los temas de eficiencia energética que eran tan importantes aquí en la normativa española. Todo se basaba al ahorro de energía, todo se basaba a tener los menores costes posibles, y con el paso de los años nos hemos visto ya involucrados en un entorno macroeconómico que vemos que el precio de la energía, tanto eléctrica como de gas, como de otros tipos de combustibles, empieza a encarecerse de una forma sustancial, ¿no? Entonces, si empezamos con la presentación, yo creo que todos los participantes tienen conocimientos suficientes como para entender esto que voy explicando, porque voy a hacer conceptos muy básicos, pero es básicamente por donde empezamos nosotros a hacer los proyectos térmicos, sobre todo para el tema de la producción del agua caliente sanitaria. Lo primero que nos planteamos todos los técnicos es qué necesidades tengo yo de agua caliente sanitaria, que irá o bien en función del número de servicios que yo voy a tener, número de grifos, número de duchas, número de lavabos, o bien por el número de usuarios. Entonces, las necesidades van a venir determinadas por esos dos factores. Si voy por el número de servicios, voy a tener caudal, que lo voy a poder saber bien instantáneo o bien punta en función de lo que me marque la reglamentación y del tipo de cálculo que esté haciendo. Tanto el instantáneo como el punta, al final, lo que me van a darse es un consumo total. El consumo total va a depender también del número de usuarios, y con ese consumo, y tirando de las fórmulas que yo creo que todos conocemos porque son muy sencillas y muy básicas de termodinámica, podemos calcular tanto la potencia y, con el tiempo empleado, la energía. Esto entiendo que son cosas muy básicas que todos conocemos y tampoco voy a explayarme en esto. En cuanto a las unidades, el punta instantáneo lo vamos a medir habitualmente en litros hora, litros minuto o litros segundo, y la producción en metros cúbicos hora. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque los caudales que tenemos siempre de primario, en producción, van a ser bastante superiores a los caudales que tenemos en secundario. De ahí que tengamos que hacer la separación entre los dos circuitos para poder distinguir entre primarios y secundarios con sus caudales. El consumo, sin embargo, lo vamos a dar en litros día, y ese consumo lo que vamos a estar calculando es el caudal, pero de una forma estacional.
La normativa aquí en Europa habla mucho sobre el estacional. Esto empezó en el año 2010 más o menos, cuando se empezaron a dar todos los rendimientos, se empezó a pedir en los fabricantes de los sistemas frigoríficos, de bombas de calor, de enfriadoras, todos los SCOP, que son todos los rendimientos estacionales. ¿Por qué? Porque yo no puedo evaluar la eficacia de un sistema con un caudal punta, con potencia punta o con una energía punta. Lo que tengo es que hacer la simulación de todo ese consumo, de toda esa instalación a lo largo de un periodo de tiempo, que es la base de las auditorías energéticas. No me vale saber que yo voy a consumir en punta 5.000 litros al día si resulta que eso se va a pasar un día al año. Entonces tengo que hacerlo de forma estacional. Con ese consumo y esos caudales, aplicando fórmulas que todos sabemos otra vez, pues podemos calcular la potencia que necesitamos en la instalación, bien en vatios o en kilovatios, y a partir de la potencia, la energía. La potencia va a ser un factor muy determinante en la instalación, a mi modo de ver, porque nos va a determinar el consumo y, por tanto, tendremos que coger sistemas lo más eficaces posibles y que tengan el menor consumo posible y, por tanto, la menor potencia posible. Para hacer los cálculos, pues hombre, yo pretendo dar mi experiencia. No quiero ser ni profesor ni dar a nadie lecciones de cómo se deben hacer estas cosas. Cuando yo hago los proyectos, intento que tenga todo una base reglamentaria o una base normativa. Entonces, si tenemos normas que nos indican cómo podemos hacer las cosas, utilicémoslas. Entonces, en España tenemos el organismo de unificación de normas, que es la norma UNE, que además está adscrita a la norma europea y que tiene un método para calcular las instalaciones de agua para consumo humano, que es la norma UNE 149.201. Es una norma que salió en el 2017, fijaros el tiempo que pasó desde el 2007, que empezaron a darse las importancias al tema de la eficiencia energética, y son normas que están vivas, están en continuo cambio. Hay mesas de trabajo para las normas UNE constantemente, porque esto está cambiando prácticamente mes a mes. La norma UNE nos da un procedimiento de cálculo, que es ese que os marco ahí en la fórmula, que calcula el caudal simultáneo de la instalación que quiero hacer en función de unos coeficientes, que son los coeficientes ABC, y de un caudal total, que es la suma de todos los aparatos del edificio. Eso parece como bastante engorroso, pero no es así. Es bastante fácil porque tenemos datos reglamentarios escritos negro sobre blanco en muchas normativas para hacer este cálculo. La norma DIN, que marco ahí, que es una norma alemana, está adscrita al sistema de normativa, por tanto es adoptada como procedimiento de cálculo adecuado para hacer el cálculo del caudal de instalaciones de consumo de agua humano en la 149.000. Y digo que está todo reglamentado porque esto es una tabla que viene en el Código Técnico de la Edificación de aquí de España. En el documento básico HS, el 4, suministro de energía. Y como se puede ver, en función del tipo de aparato, me está dando el consumo en decímetros cúbicos por segundo o litros por segundo de agua fría y agua caliente, con lo cual no tenemos que inventar nada. Los ingenieros tenemos que calcular, diseñar y hacer en función de unos datos que nosotros estimamos en función a la experiencia o en función a otras cosas, pero cuando lo tenemos escrito y reglamentado no hay que inventar nada. Cogemos y metemos esto. ¿Por qué doy tanta importancia a esto? Una de las áreas de nuestro trabajo también es atender a posibles demandas en instalaciones y hacer informes periciales para bueno, pues dar a los abogados herramientas a la hora de defender a sus clientes, ¿no? Y cuando tú tienes que enfrentarte a una cosa que es legal, cuanto más soporte legal o reglamentario le aportes, mucho mejor a la hora de justificarte. Entonces, teniendo tablas, teniendo datos y teniendo reglamentación, yo soy de los partidarios de utilizarla y tirar como base de datos toda esta reglamentación.
Veis ahí los caudales que vienen en el código técnico de la edificación, en el documento básico. Esto está actualizado a septiembre de 2021. El código técnico está actualizándose de continuo últimamente por el tema de, bueno, no es una crisis energética, pero sí es una crisis de precios, lo que tenemos ahora mismo en Europa con el precio de la electricidad y el precio de gas, aparte de otras muchas cosas geopolíticas que no voy a entrar en ellas. Y entonces esto está cambiando prácticamente mes a mes, con lo cual nos obliga a estar al día, a estar informándonos y a estar estudiando temas de reglamentación prácticamente todos los días. En la anterior norma DIN, que mostré en otra transparencia, marcaba unos coeficientes y esos coeficientes vienen en esa tabla en función del tipo de edificio y en función del caudal punta que yo esté considerando. Y ahí veis que, por ejemplo, en una vivienda, en un edificio de viviendas, en el que tenga un caudal punta mayor de 20 litros por segundo, los coeficientes A, B y C son 1,7, 0,21 y menos 0,7. Para otro tipo de edificios, pues se estipula otro tipo de coeficientes. Ya os digo que para el que quiera se puede investigar en la norma DIN de dónde salen todos estos coeficientes, pero que al estar después reglamentados vienen muy bien a la hora de tomarlos como base de cálculo para tener una buena base del cálculo y el diseño de nuestras instalaciones. Básicamente, cuando hemos calculado el caudal, podemos calcular el consumo. Y el consumo, como he dicho antes, va relacionado con un cálculo estacional, un cálculo ya más orientado a la eficiencia energética y un cálculo más orientado hacia qué tipo de generación voy a tener que poner para lo que quiero dimensionar o para lo que quiero desarrollar en la instalación hidráulica. Entonces, en el documento HE de ahorro de energía, vemos que hay una tabla que pone una demanda de referencia de CS. Ojo, marca a 60 grados. Nosotros tenemos que producir a 60 grados. Si después queremos distribuir o queremos hacer cualquier tipo de producción o de distribución a otra temperatura, tendremos que utilizar la fórmula de intercambio entre una temperatura a otra. Pero nosotros básicamente vamos a calcular a 60 grados. Esto es importante para temas que vamos a ver después respecto a datos que facilitan los fabricantes. Para el consumo tenemos en función del número de dormitorios un número de personas. Ya os digo que esto está en la reglamentación que utilizamos aquí en España, en el código técnico, que es lo que basa todo lo que hacemos ahora en eficiencia energética. Vemos que, por ejemplo, para una vivienda de 3 dormitorios yo tengo 4 personas. ¿Eso es real? Pues hombre, en función de los datos que toma la mesa de trabajo que está redactando el código técnico de la edificación, llegamos a la conclusión que la mayoría de las viviendas de 3 habitaciones en España, por lo menos, tienen una ocupación de 4 personas. Utilizando esta base del número de usuarios, calculamos el consumo, que no es más que coger los litros hora de usuario por el número de usuarios. Es una fórmula muy sencilla. Como os dije antes, si queremos calcular el consumo a otra temperatura, tomamos esa fórmula que puse ahí abajo, que es relacionada con la temperatura de consumo a 60 grados, que es el base. ¿Por qué pone 28 litros? Porque si consultáis el código técnico de la edificación en el anexo 1, tiene una tabla en la que especifica el número de litros en función del uso que se vaya a dar de la instalación de agua caliente sanitaria. En una vivienda marca 28, pero por ejemplo en un colegio indica que un lavamanos consume 4 litros por usuario y día. 4 litros por usuario y día. Y calcularíamos el consumo. ¿Qué diferencia entre consumo y caudal? Bueno, pues el caudal lo vamos a establecer para periodos muy cortos y, como habéis visto en las fórmulas que acabamos de hacer, no depende de la temperatura, depende simplemente de lo que nos marque el consumo estipulado para ese tipo de aparato. Mientras que el consumo, como ya he repetido antes, es un cálculo más estacional. El consumo nos establece lo que yo tengo que calentar de agua en un periodo determinado de tiempo, que puede ser, pues normalmente lo hacemos en un año. Los periodos estacionales los hacemos en un año de servicio.
Se calculan los consumos de hora punta al año, igual que en el otro, y se considera la temperatura determinada, como vimos en la fórmula anterior. O sea, yo puedo calcular a 60, pero también puedo calcular a 50, o a 45, o a 40, en función de lo que me deje la normativa o en función de lo que establezcan las administraciones o órganos reglamentarios en cada zona. Algo para calcular la potencia. Si habéis visto en la fórmula anterior, nosotros siempre vamos hacia una temperatura y un gradiente de temperatura entre el agua caliente sanitaria y el agua fría. Indudablemente, para calcular una potencia no es lo mismo calentar de 60 a 10 que calentar de 45 a 10 o calentar de 60 a 40. En función de la diferencia de temperatura que yo quiera aportar al agua caliente sanitaria, tendré una potencia u otra, con lo cual es fundamental saber la temperatura del agua fría en la zona en la que esté ubicando mi instalación. ¿De acuerdo? He sacado una tabla que la saqué de internet, de la zona donde yo vivo, de Gijón, y podéis ver que la temperatura media anual está en 14,3 grados, ¿vale? Hay una norma UNE también que marca, si no tenemos este dato, marca en función de otros datos estatales la temperatura que puedo tener de agua fría en grifo, en consumo, ¿de acuerdo? Pero normalmente todas las compañías suministradoras de agua, este es un dato que no les importa dar. Otros datos como presión de servicio y cosas así, seguramente no te las den, pero lo que es la temperatura del agua sí, porque es algo muy fácil de medir y que además va a favor de sus intereses. Una vez que tenemos el gradiente de temperatura, tenemos la temperatura que yo quiero suministrar y tenemos la temperatura de agua fría que tengo a la salida del grifo, es muy fácil calcular la potencia con esa fórmula que vemos ahí. Potencia instantánea. Recalco, instantánea. ¿De acuerdo? Porque estoy calculando un caudal instantáneo y estoy calculando en un gradiente de temperatura en un momento determinado, con lo cual es temperatura instantánea. Para la potencia de cálculo con acumulación, pues veis que la fórmula es un poco más compleja, pero tampoco tiene mucha más enjundia. Estoy calculando igual un caudal punta por una diferencia de temperatura, eso sí o sí, porque es termodinámica pura, y luego lo que hacemos es aplicarle los factores que tiene la acumulación como tal. Tiene primero un factor de uso en función de la geometría del propio depósito. ¿Y por qué es así? Porque en esta potencia sí está ya considerada algo que explicó anteriormente en la otra presentación Roberto, que es las pérdidas que vamos a tener en el depósito. ¿De acuerdo? En función de la geometría que tenemos en el depósito, tenemos más superficie de intercambio, tenemos más contacto de la temperatura interior del depósito con la temperatura antiambiente y, por tanto, más potencia a la hora del gradiente de temperatura. En esta fórmula sacamos una conclusión muy sencilla. La potencia será mayor cuanto menor sea el consumo punta y cuanto menor sea la acumulación. ¿De acuerdo? Es decir, a menor acumulación, mayor potencia. Al mismo consumo. Eso es lógico y sale de la fórmula de termodinámica pura y dura. Vamos a hacer entonces ahora un pequeño ejemplo con un edificio de 20 viviendas con 2 baños, uno con bañera y otro con ducha y una cocina. ¿Por qué pongo esto? Porque tenemos determinados en el código técnico de la edificación los caudales instantáneos de cada uno de los aparatos y por tanto es fundamental saber cuántos aparatos tengo en cada vivienda. Entonces, ahí en ese plano se representan. Tengo aquí un baño con una bañera, esto es un baño completo, lavabo, bidet, bañera. Aquí tengo un aseo que tiene también un plato de ducha y aquí tenemos la cocina. La normativa europea obliga a que cuando tenga aparatos de lavadora o lavavajillas dentro de la vivienda, estos aparatos tienen que ser bitérmicos. ¿Qué quiere decir? Que tienen entrada de agua caliente. No está muy en la conciencia de los usuarios, todavía por lo menos de España, el tema de los aparatos bitérmicos, pero sí sabemos, y se lo sabe todo el mundo, que la energía eléctrica es bastante más cara que una energía como puede ser el gas o ya no te digo una renovable. Entonces, si yo tengo un sistema solar térmico en la cubierta del edificio que me está haciendo servicio a la instalación térmica de todo el edificio, hombre, lo bueno sería utilizarlo y meter en la lavadora, en un ciclo de lavado que me puede presentar una resistencia de 3000 vatios, pues dejar esa resistencia parada y utilizar el sistema solar.
por ejemplo. Ya después, a partir de ahí, podemos hilar a que incluso se puede hacer más barato con gas o con lo que sea. Pero vamos, en este tipo de instalaciones utilizamos los aparatos bitérmicos. En la producción instantánea, en este ejemplo, tenemos que sumando los caudales de cada aparato, obtenemos por vivienda 0,845 litros por segundo, de toda la vivienda funcionando todos los grifos a la vez, ¿de acuerdo? Y para todo el edificio de 20 viviendas tendría 16,9 litros por segundo. La temperatura del agua fría la estoy tomando de 10 grados por el dato que presentamos de la compañía suministradora y aplicando la fórmula de los coeficientes, lo que tengo es que el caudal punta de todo el edificio son 2,37 litros por segundo. Hombre, lo primero que llama la atención es, oye, si calculo que son 16,9 para todo el edificio, ¿de dónde sacaste ahora tú los 2,37? Bueno, pues yo creo que todos a la hora de diseñar y a la hora de calcular sabemos lo que son los coeficientes de simultaneidad, ¿vale? Que se dan además para todas las instalaciones, para gases, para electricidad, para agua, para todo. Se dan coeficientes de simultaneidad. Entonces, ahí está la razón que os explicaba antes de utilizar la reglamentación. Oye, ¿y tú por qué cogiste esos coeficientes de simultaneidad y no otros? Porque están en la norma UNE. Y como están en la norma UNE, considero que ese cálculo es lo suficientemente real y fiable para que mi instalación sea buena y eficaz. Con esos 2,37 litros por segundo y aplicando la fórmula de la potencia, me resuelve a 494.856 vatios. Es decir, para el edificio de 20 viviendas, en potencia instantánea, yo necesito 500 kilovatios de producción térmica. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer ahora el mismo edificio, pero con acumulación. Es decir, distribuyendo toda el agua caliente sanitaria desde un sistema con acumulación. Para 20 viviendas, o aplicando la tabla del código técnico de la edificación que nos relacionaba el número de usuarios con el número de dormitorios, tenemos 112 usuarios con la misma temperatura de agua fría que vimos antes. Entonces, el consumo punta a 60 grados al día son 3.136 litros para todo el edificio. ¿De acuerdo? Acordarse de la transparencia que pusimos entre la diferencia entre el consumo, el caudal punta y el consumo. Uno es instantáneo, el otro es a lo largo de un día entero. Si calculamos entonces el volumen de acumulación, aquí es donde tenemos que empezar a tirar de nuestro criterio como diseñadores. Yo estimo que con una acumulación del 50% de la demanda punta es suficiente. ¿Por qué? Pues porque llevo 26 años haciendo instalaciones y calculando instalaciones para edificios de viviendas, edificios terciarios y edificios polideportivos, y creo que un edificio de viviendas con hacer el 50% es suficiente y que van a tener una estimación de agua suficientemente buena. ¿Que lo queremos hacer con el 100%? Podemos hacerlo con el 100%. ¿Que lo queremos hacer con el 30%? También podemos. Ahí está la parte que cada proyectista ponga del criterio que tenga en las instalaciones que realizó. El volumen de acumulación me saldrían 1.568 litros, que yendo a una capacidad comercial, pues podemos tener un depósito de 1.500 litros. El factor de uso de la acumulación del depósito, saqué ahí la fórmula para que nos demos cuenta, es 0,818 en función de la altura del depósito y el diámetro del depósito. Estos depósitos, indudablemente, va a ser distinto el factor de uso de un fabricante a otro, y el fabricante es el que nos tiene que dar las dimensiones de su depósito, en diámetro y en altura. Con todos los datos, nos ponemos a hacer la fórmula de la potencia necesaria con los depósitos de acumulación, y teniendo en cuenta que el rendimiento de la producción del agua caliente es el 80%, siendo bastante conservador, porque puede ser mayor, en función de que nosotros hagamos con interacumulador, lo hagamos con un intercambiador de placas externo, etcétera, podemos perfectamente asumir que el rendimiento de producción del agua caliente sanitaria puede ser un 80%, perdón, vemos que la potencia son 139.272 vatios. Esos son 140 kilovatios de producción de caldera.
con un tiempo de recuperación del depósito de 47 minutos. Es decir, yo me puedo cepillar los 1.500 litros de agua porque, por ejemplo, se levante el 70% del edificio a las 7 de la mañana y todo eso duchen a la vez, y sin embargo en 47 minutos el depósito recupera y vuelve a tener otra vez la temperatura de 60 grados. En este ejemplo, si estáis de acuerdo con los criterios que tomé para hacer el cálculo del agua caliente sanitaria, hay en potencia instantánea 500 kilovatios aproximadamente y en producción con acumulación 140 kilovatios. ¿De acuerdo? De ahí tenemos una importante reseña para el tema de la eficiencia energética. Cuanto más potencia tenga, más consumo voy a tener. Más consumo, más coste, menos calificación energética. Esto en principio repercute ya en el primer coste inicial, que es el coste de instalación. Entre una caldera de 140 kilovatios y una caldera de 500 kilovatios, indudablemente hay una diferencia de precio. Puse un ejemplo que saqué rápido de internet entre algo aproximado, que es una caldera de Baxi de 170 kilovatios y una caldera de Baxi de 400. Y como se puede ver, el precio es el doble. Con lo cual, entre hacer una acumulación y hacer una instantánea, ya solamente en caldera tengo el doble de precio de coste inicial. Ya no estamos hablando de eficiencia energética, aquí estamos hablando de coste de instalación, de coste instantáneo. Pero además, si tenemos en cuenta la caldera, cuando elegimos la caldera, hay una cosa que nos tendríamos que preguntar para elegir la caldera, y es la capacidad de intercambio de esa caldera. A mí, por aquí por el estudio, vienen muchas veces ofreciéndome sistemas de producción, no solamente de agua caliente sanitaria, sino sistemas de producción del tipo instantáneo, con calderas de potencias de hasta 150, 180, 200 kilovatios en instantáneo. Y yo la primera pregunta que me hago, ¿y qué cantidad de superficie de intercambio tienes que tener dentro de ese cuerpo de caldera para que te dé esa potencia? Porque aunque vayas con un gradiente de temperatura de 20 grados, la superficie es grande, ¿eh? La superficie es muy grande. Y no es más que hacer esa fórmula del intercambio de calor. Siendo el C sub H la capacidad calorífica que está directamente relacionada con el flujo másico. Y aquí entra el siguiente concepto, que es el caudal, que ya reseñó antes Eduardo en la presentación de los depósitos. Es fundamental el caudal de intercambio. Como veis, la fórmula que yo tenga para la potencia depende totalmente del caudal de primario de caldera. El caudal de primario de caldera es el que me va a marcar la potencia que yo tenga de intercambio. Y esto en la gente que esté más habituada a hacer las direcciones de obra, a seguir la obra hasta su final de ejecución, sabemos perfectamente que cuanto más rápido pasa el agua, menos calor me da. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay menos intercambio. Por ejemplo, en esto saqué una tabla. No soy habitual de calcular sistemas con acumulación instantánea. Bueno, la verdad es que no soy habitual, no calculo nunca con sistemas de producción instantánea por el tema de la eficiencia energética, porque cuando lo metemos en los programas de simulación energética o los programas que tenemos de certificación, no salen cosas que no me cumplen con el documento H0, que es el consumo de energía primaria. Y por tanto, bueno, pues esta tabla con un suministrador de aquí de España se la pedí que me diese una de un depósito y me dio estos de Mecalia. Entonces, cuando miro la documentación que me dan de este tipo de depósitos de instantánea, veo que me están dando un caudal instantáneo, que me están dando un caudal punta, que me están dando un tiempo de recuperación, pero yo no sé el caudal de intercambio. Es decir, mi caldera, ¿cómo la dimensiono? ¿Cómo dimensiono yo qué caudal está sacando de caldera? Sabemos perfectamente en los sistemas hidráulicos yo tengo un caudal de primario y un caudal de secundario. El primario es el que me da la caldera y el secundario es el que me piden todas las unidades terminales. Cuando tengo una diferencia de caudales, pues pondré una aguja hidráulica o pondré un separador o pondré un intercambiador de placas. Pero es fundamental que yo conozca el caudal de primario de caldera. Si no, no puedo calcular, como hemos visto, el intercambio que voy a tener después en el sistema, bien sea de acumulación, bien sea de instantáneo, bien sea de lo que sea. Entonces es un dato que por ahí no tengo, cosa que me llamó bastante la atención. Y después,
cosa fundamental que también expliqué antes, el gradiente de temperatura. Me están dando unos datos de una temperatura de acumulación de 60 grados con un gradiente de 35. Es decir, todos esos datos que tengo ahí sería para producir con 60 y que el agua me entrase fría a 25. Hombre, aquí en España no es habitual. No sé si habrá algún sitio en el que el agua entre a 25 grados, pero eso es casi tener agua caliente. O sea, eso ni se puede beber. Entonces, creo que es poco fiable, ¿no? Con ese gradiente. Tendríamos que ir a un gradiente mayor, ¿de acuerdo? Claro, si voy a un gradiente mayor, si yo voy a un gradiente con la temperatura de agua fría que di en el ejemplo anterior, que eran 10 grados, voy a tener 60 menos 10, 50 grados de gradiente de temperatura que calentar. Claro, y no va a ser esa potencia. La potencia será mucho mayor porque vimos que era directamente proporcional a la diferencia de temperatura. Entonces, con ese gradiente de temperatura y con ese caudal instantáneo, dan una potencia de 142 kilovatios. ¿De acuerdo? Vale, vamos a tomar esos datos como vamos a creérnoslo. O sea, yo voy a calentar el agua de 60 a 35, voy a tener un caudal instantáneo de 60 litros por minuto. Según los datos que me da el fabricante, son 142 kilovatios en una caldera determinada que marcan. Esa caldera, saqué también las especificaciones del fabricante y resulta que veo que hay una incongruencia, porque si yo estoy calentando a 60, los datos que me da de rendimiento de la caldera es para un salto térmico 60-40, me da otros, pero el que me encaja es un 60-40, como mínimo. Tengo que tener un 60-40 si voy a calentar el agua a 60 grados. No me valdría, por ejemplo, el de 50-30, ¿de acuerdo? Entonces, con 60-40, la caldera que ellos proponen son 137 kilovatios. No me da la potencia. No me da. Y si voy, por ejemplo, a una diferencia 80-60, que sería lo habitual, porque para que el depósito, para que me caliente el agua caliente sanitaria, estaría teniendo un rendimiento del 100% y no va a ser real, tendría que ir a un 80-60 y entonces la caldera me da 129 kilovatios. Me falta potencia. ¿Por qué? Porque no estoy considerando el caudal de primario. Y es fundamental tener el caudal de primario que pasa por el serpentín que está en el interior del depósito de agua caliente sanitaria. Si consideramos esta superficie, vemos que está dependiendo de los coeficientes de transferencia de calor y las eficacias de intercambio y la superficie, que es lo que os decía antes. O sea, una producción tan grande supone una superficie muy grande, con lo cual la caldera tiene que ser muy grande, o la superficie de intercambio que tenga dentro de la caldera, del cuerpo de caldera, tiene que ser muy grande, ¿de acuerdo? Porque si no, yo no puedo calentar el agua a 60 con una temperatura de impulsión de caldera de 60, porque tiene un rendimiento. Y todos los sistemas térmicos prácticamente no hay el sistema térmico ideal del 100%. Siempre van a tener pérdidas, siempre van a tener falta de rendimiento, con lo cual, bueno, pues este dato a mí también me choca bastante a la hora de presentarlo como documentación de un fabricante. Por ejemplo, en la PESA, ¿qué tenemos? Pues en la PESA tenemos que nos dan unas gráficas que por lo menos para ingeniería yo creo que son de las mejores que yo me encontré, o hay pocos fabricantes que te den esto, porque te están dando caudal de primario en función de las temperaturas, en función del gradiente de temperatura que estés dando, te están dando la potencia que necesitas, están dándote un montón de cosas, pero sobre todo el caudal de primario. Es fundamental, a mi modo de ver, tener los caudales que van por el serpentín dentro de la producción del agua caliente sanitaria. Si además tenemos la superficie de intercambio, pues genial y fantástico. Pero por lo menos, como mínimo, tener ese dato. Como conclusiones, y para no aburrir más aquí a la gente, que ya me explayé bastante, en la producción instantánea, decir que está condicionado al momento de máxima demanda, porque yo no puedo poner una potencia o un caudal menor a lo que yo estoy estipulando como un punto de máxima demanda, porque entonces en ese momento no la cubriría y tendría un problema. ¿Por qué tendría un problema? Porque la gente se quejaría. Y cuando la gente se queje, pues puede llegar a lo que os he dicho antes, incluso a una demanda judicial. Entonces, nosotros como proyectistas, por lo menos aquí en España, cuando firmamos un proyecto nos hacemos responsables de él. Y entonces nos van a pedir, bueno, pues responsabilidades
si no se están cumpliendo las condiciones que marca la reglamentación, en este caso el Código Técnico de la Edificación. Cuando yo tenga que hacer esto, la conclusión que sacamos de los ejemplos y de las comparativas anteriores es que la potencia que voy a tener con instantánea es elevada. La energía, por tanto, dependerá del número de horas que yo tenga. Claro, me puedes decir, es que consumo muy poca energía, porque esa potencia la voy a dar solamente 5 minutos. Vale, yo te lo creo. Yo te compro el libro ese. Pero sabemos que no es así. En un edificio de viviendas nosotros no sabemos cuánto va a durar la demanda en caudal punto. No lo sabemos. Podremos saberlo en otro tipo de instalaciones, aunque creo que es bastante difícil, porque incluso donde intentan encajar más esto, que es en los hoteles, tú no puedes saber en un hotel cuál es la potencia punta, porque va a ir en función de muchas cosas, de la ocupación del hotel, de cuántos, del tipo de usuarios que tenga el hotel. Hay gente que se levanta a las 7 de la mañana porque tiene que ir a trabajar y sabes que se duchan 2 a la vez, pero la gente que está de vacaciones se levanta más tarde y por tanto saber el consumo punta de un hotel es muy difícil. Sí puedes saber el consumo diario, el consumo diario sí, pero el punta no. La potencia, por tanto, corresponde a la que entregan los intercambiadores, no la caldera, ¿de acuerdo? La potencia sería la que después entregase el intercambiador en su momento, porque no tenemos, a no ser que tengamos un calentador instantáneo, pero ya os digo que eso, bueno, pues ya va a potencias desorbitadas, ¿no? Y si no va a potencias desorbitadas, está dando unos caudales punta que no son para nada asumibles por un técnico que vaya a firmar ese proyecto. Y si se diseña el sistema con una única caldera, pues es lo que os digo, o sea, la potencia es brutal. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer? Diseñar sistemas en cascada. ¿Por qué? Porque está perfectamente demostrado que un sistema en cascada tiene un rendimiento estacional mucho mayor que un sistema con una única caldera. Una única caldera puede tener una modulación de arranque, pero al final va a dar el 100%. Mientras que si yo hago una cascada, lo que estoy haciendo es modular la potencia en función de las potencias de cada uno de los módulos o de los elementos. ¿Vale? Entonces, le sacaré más rendimiento, probablemente, porque estaré haciendo una eficacia estacional mucho mayor. Pero al final voy a tener que entregar la potencia total si yo quiero hacer el caudal punta instantáneo. En la producción con acumulación, los depósitos, alguien puede decir, oye, pero es que los depósitos de agua caliente tienen pérdidas. Sí, claro, claro que tienen pérdidas. Por mucho que tú pongas de aislamiento, aunque pongamos los 160 milímetros de aislamiento, va a perder, porque la fórmula es muy clara. Es coeficiente de transmisión térmica por superficie por diferencia de temperatura. En el momento que tenga diferencia de temperatura, tengo pérdidas. Pocas, muchas o los que sea. Aquí en España, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios nos estipula que las pérdidas térmicas en toda la instalación hidráulica del edificio no puede superar un 4%, con lo cual ya tenemos un dato de partida y sabemos hasta dónde nos podemos mover. Y por ejemplo, en temas de certificación energética, hay programas como el C3X que te deja evaluar las pérdidas que tú tengas por acumulación en función de las superficies de intercambio, con lo cual esas pérdidas me van a entrar dentro de la calificación energética. Lo que tengo que hacer es minimizarlas. Entonces, ¿cómo las minimizo? La superficie es la que es, la temperatura es la que es, solo nos queda una, que es el coeficiente de transmisión térmica de los cerramientos. Y por eso la importancia de poner depósitos con un espesor de aislamiento bueno. En España habitualmente habrá pues, un 80% de fabricantes que no pasan de 5 centímetros de espesor de aislamiento. Claro, no es lo mismo 5 que 8 que 10, ¿vale? Es una guerra que yo, como técnico, con la gente que ya conozco bastante, porque llevo bastantes años en esto, digo, pero vamos a ver, si no puede ser encarecer el producto que vosotros aumentéis el espesor de aislamiento, y eso al final va a repercutir en una mayor eficacia. Luego podemos hablar de espacios que ocupan dentro de la sala de calderas, de que es que no me pasan por la puerta de la sala, de cosas distintas a lo que es exclusivamente la eficacia y la energía. Con lo cual, el tema del aislamiento es algo que deberíamos de mirar muy mucho a la hora de elegir un depósito u otro. La producción instantánea, cuando se abra únicamente un grifo, a no ser que tenga la cascada de calderas que os dije anteriormente, la caldera arranca. Detecta una diferencia de temperatura, caldera arranca, con lo cual tengo para un grifo 500 kilovatios. Bueno, pues como podéis ver,
Es bastante ineficaz, aunque después esa caldera, de acuerdo, que modulará, que hará lo que quiera, pero de momento tengo la potencia instantánea entregada, ¿vale? Porque ella no sabe si es un grifo o es otra cosa. Ella detecta un caudal, detecta una diferencia de temperatura y se pone a funcionar. Y funciona con toda la potencia, indudablemente. Para calcular la energía, por ejemplo, de un sistema de acumulación, lo que yo estoy perdiendo, si aplicáis la fórmula que dimos antes, con los 3.136 litros y con la diferencia de temperatura, perdón, de 60 a 10, yo estoy perdiendo 181 kilovatios hora al día en ese depósito, ¿vale? Las pérdidas en el acumulador para un depósito de 1.500 litros, sacado datos de los Master Vitro de la PESA, son 10,72 metros cuadrados. Ojo, lo que es el contorno del depósito, el contorno exterior. Estoy hablando ahora no del serpentín, sino del contorno exterior. Lo que está perdiendo respecto al ambiente de la sala en el que se encuentra el depósito. El espesor del aislamiento son 80 milímetros con un coeficiente de transmisión térmica de 0,036 vatios metro cuadrado grado centígrado. ¿De acuerdo? Con esos datos es muy fácil de aplicar. Entonces, estoy perdiendo 5,31 kilovatios hora al día, que suponen un 3% y por tanto estoy por debajo de lo que me marca el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios aquí en España, del 4% que me marca como límite de pérdidas térmicas en la instalación. Claro, esto después me podréis decir que si después tengo las tuberías con un aislamiento de 1 centímetro, no hice nada. No estamos ahora en ese tema. Yo soy de los que abogo por poner el máximo aislamiento posible en toda la instalación y además que se cuiden los detalles como tapar todos los encuentros de los aislamientos, cubrir válvulas, etc. No es costoso, puede ser laborioso, pero no es costoso. Y minimizar pérdidas. Para los que nos dedicamos a hacer estudios térmicos de edificios y estudiar las calificaciones energéticas es fundamental. Fundamental. Hay dos partes que son críticas en la calificación energética y que los técnicos siempre fallamos porque nos olvidamos de ellas. Puentes térmicos en el tema de construcción y aislamiento de redes de calor en el tema de instalaciones. Eso es fundamental. Y como conclusión, la producción con acumulación es la adecuada si partimos de parámetros de eficiencia energética y de ahorro de energía, básicamente. Es la que mejor funciona con los programas de simulación energética y es con la que vamos a tener la máxima calificación energética. Máxime cuando el fabricante, que está obligada, pero todavía hay muchos fabricantes que no lo dan, te dan la etiqueta de consumo energético, porque entonces sabes realmente cuántos kilovatios hora estás ganando y cuántos kilovatios hora puedes perder. Es importante la inversión inicial, ¿de acuerdo? Siempre yo creo que si de los que estamos aquí hay proyectistas que estemos tratando sobre todo con promotores constructores, nos van a decir que la parte de origen de la obra es el coste. Bien, de acuerdo, perfecto, es el coste. Pero primero, le demostramos que más potencia, más dinero. Y segundo, hombre, si pensamos un poco en la vida que va a tener después para los usuarios a los cuales yo les voy a vender esa vivienda, hombre, sería bueno que tuviese la máxima eficacia y la máxima eficiencia, sobre todo la máxima eficiencia, porque el coste va a repercutir sobre ellos. Entonces, si tengo usuarios insatisfechos porque resulta que yo estoy gastando, pues no sé, mucho dinero al año, pues hombre, no voy a hablar muy bien de ti, eso está claro. El resto de problemas que se pueden plantear somos nosotros los técnicos los que tenemos que colaborar y los que tenemos que dar solución. Bueno, pues típica frase de los programas de la televisión, de estos tipo ingeniería letal y cosas así, ¿no? Los ingenieros estamos para dar un ingenio. Entonces, utilicémoslo. Estamos aquí para pensar. Y yo creo que si hay, sobre todo, un alineamiento entre todos los participantes en el proceso constructivo, se puede llegar siempre a soluciones, ¿eh? por muy peligrosas que estas puedan ser. Siempre podemos llegar a encontrar soluciones para la instalación térmica. Y con esto he expuesto lo que más o menos he dado la experiencia que tenemos nosotros aquí en España en cuanto a los proyectos específicos de las instalaciones. Así que me pongo a vuestra disposición y sobre todo agradezco a ANWA la oportunidad que me da para compartir esto con técnicos de otros sitios, que siempre es algo muy gratificante. Gracias.
Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación, muy clara la exposición, abordaste todos los temas. Quisiera también aprovechar de invitar a todo el plenario presente de poder hacer sus consultas. Igualmente vamos a hacer una ronda de preguntas al final de las presentaciones, pero de igual manera es importante si quieren ir escribiendo a través del chat alguna consulta. Ya para ir finalizando esta presentación, quisiera dar el paso a Jorge Roché, del grupo La Pesa, para que nos pueda mostrar las últimas características que están visualizando ellos en los depósitos y en las alternativas de acumulación e instantaneidad. Jorge, por favor. Muy buenos días a todos. Aquí en España ya es por la tarde. Soy Jorge Roche, pertenezco a la división de agua caliente sanitaria de La Pesa. Soy ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza y les voy a compartir pantalla. Me dicen si la ven. ¿Se ve? Perfecto. Vale. Bien, mi tarea aquí era hacer una comparación entre un sistema de acumulación, un sistema que tenga un depósito de agua caliente sanitaria y un sistema de calentamiento al paso, calentamiento instantáneo. Recogemos la ficha que nos ha presentado Alejandro, porque desde La Pesa nos viene muy bien para mostrar las herramientas que tenemos nosotros para contraargumentar una instalación de este tipo, una instalación que tiene pues, unas condiciones de eficiencia energética mucho menores y que tal vez se tiene que valer más de unos argumentos menos técnicos y más comerciales, tal vez. Bien, entonces esta es la ficha que ha mostrado Alejandro. ¿Qué es lo que me encuentro yo aquí? Yo cuando voy a comparar dos sistemas, lo primero que me fijo son estas variables. Tenemos un caudal instantáneo, que es básicamente el parámetro clave que se va a medir en la puesta en marcha de la instalación. Si tenemos problemas aquí, vamos a tener unos problemas importantes. Tenemos también la temperatura de acumulación, que es un factor muy clave, completamente fundamental en las instalaciones de agua caliente sanitaria. Tenemos un salto térmico, que es la relación entre todo lo que está ocurriendo en nuestra instalación. Y tenemos además la potencia máxima. Nos da una potencia máxima, no sabemos en qué etapa del sistema. Nos dice que es 142 kilovatios y el modelo de la caldera. Claro, aquí un proyectista puede fiarse si ese día no está muy inspirado, no tiene muchas ganas de trabajar, y dice, bueno, me cojo los 60 litros por minuto y diseño mi instalación. Lo que ocurre si nos metemos en las tripas de la ficha, si la hacemos hablar y decir la verdad, es que esta caldera puede desarrollar 142 kilovatios en un modo de operación muy concreto. Este modo de operación lo resalto en azul y podemos comprobar que está fundamentado en la impulsión de caudal de primario a 50 grados centígrados. Eso no se especifica inicialmente en la ficha. ¿Qué ocurre con un caudal de primario de 50 grados centígrados? Pues que no es capaz de alcanzar una temperatura de agua caliente sanitaria mayor a los 60 grados. Por lo tanto, ya empieza a coger la información que ha recibido el ingeniero. Bueno, entonces podemos decir, vale, no estará a 60 grados, estará algo menos, pero ¿tendré los 60 litros por minuto? Bueno, pues si tenemos en cuenta el intercambio que tiene que ocurrir, porque hemos visto que esto es una potencia en la caldera, no es una potencia útil del agua caliente sanitaria, si tenemos en cuenta todo lo que ocurre en el intercambio, tampoco vamos a tener esos 60 litros por minuto. 60 litros por minuto de agua calentada a un gradiente térmico de 35 grados centígrados implicaría una potencia útil, una potencia que nosotros disponemos en nuestro grifo de 146 kilovatios. La eficiencia que necesitaría ese serpentín sería superior al 100%, eso es completamente imposible. Una eficiencia habitual en serpentines se suele situar en torno al 80% y si aplicamos este peaje que tiene que pagar la potencia de la caldera a este intercambio, nos daría una potencia ya así efectiva, útil en el agua caliente sanitaria de 113,6 kilovatios. Esta potencia es la que tenemos que utilizar para calcular el caudal de agua caliente sanitaria que vamos a recibir. Si la aplicamos en las condiciones que están en esta ficha, por ejemplo, nos resulta que el caudal del que dispondríamos no serían 60 litros por minuto, sino 46,5 litros por minuto.
Y repito que no sería una temperatura de 60 grados centígrados, sería un poquito por debajo de los 50. Si queremos sí o sí la temperatura de 60 grados centígrados, es muy probable que esta máquina lo pueda conseguir. Habría que cambiar, eso sí, el modo de operación. Tiene aquí un punto de operación, por ejemplo, que resalto en azul, que es de una impulsión de primario de 80 grados centígrados. Con esta corriente sí que podríamos calentar el agua hasta los 60 grados, pero la contrapartida de esto es que se reduce la potencia que la caldera es capaz de desarrollar. Claro, entonces ya vemos que tenemos en la ficha dos valores que son contradictorios, no pueden nunca coincidir. Vale, entonces tendremos 129 kilovatios, pero a la salida de la caldera. Si la queremos para calcular el caudal, tendrá que ser a la salida del intercambiador. Por lo que tiene que volver a pagar el peaje del 20% de eficiencia del serpentín. Nos queda en este caso una potencia útil de 103,2 kilovatios. En las condiciones impuestas por la ficha, esta potencia se traduce, con condiciones impuestas por la ficha me refiero al intercambio de 35 grados, que es como se tienen que comparar las cosas con las mismas condiciones. Nos daría un caudal instantáneo de 42 litros por minuto. Veo la pantalla en blanco, ¿vosotros la veis? No, no se ve, está en blanco. Pues la tendremos que ver así. Voy a intentar volver a ponerla grande. No se va a poder. Bueno, espero que se vea. Voy a intentar hacer zoom. Bueno, lo siento mucho. Parece que no nos va a permitir verla más grande. Simplemente esto es el resumen. Simplemente quiero decir que una ficha como esta de calentamiento instantáneo, de lo que se está valiendo es de parámetros máximos de cada componente del sistema que nunca pueden coexistir en un contexto de operación real. Entonces, el ingeniero está recibiendo una información que no es nada útil y que puede ser muy peligrosa de cara a sostener la cara en una puesta en marcha. Porque nunca pueden coexistir una potencia de 142 kilovatios, ya no en la salida, sino en la salida de agua caliente, sino en la propia máquina, en la caldera, con una temperatura de acumulación de 60 grados. ¿Cómo se compara esto con la información que da un fabricante como la PESA? Esta es una de nuestras tablas, por ejemplo, es para un sistema de tank-in-tank, el GX6D1000, y lo que tenemos aquí es un mapa en el que para cada punto de operación tenemos perfectamente definido el intercambio en el primario, el intercambio en el secundario, el caudal en el primario y el caudal en el secundario. Y todo perfectamente rastreable a partir de la metodología que se define en la norma DIN 4708/3. Otra cosa que tampoco nos aporta la ficha del calentamiento al paso es qué metodología sigue. ¿Sigue alguna norma? No, eso no lo podemos saber. A efectos de resultados, lo que podemos comparar con este depósito, por ejemplo, con lo que estaba suministrando o reclama que suministra el sistema de calentamiento al paso es el caudal secundario. Tenemos aquí un caudal de 2.300 litros hora trabajando en continuo, pero tenemos también una reserva de agua caliente de 720 litros dispuestos para ser usados en esa primera hora. De modo que podemos disponer en la primera hora de 3.000 litros hora. Esta diferencia, si recordáis el caso del ejemplo que he mostrado, se situaba entre los 2.500 y los 2.800 litros hora en el calentamiento al paso. Esta diferencia se agranda más con otros modelos, como puede ser el modelo CV1000M1, que es un modelo que tiene un serpentín, es un interacumulador, en el cual dispondríamos en continuo de un caudal de secundario de 2.682 litros hora, ampliables hasta los 3.682 litros hora si contamos el volumen acumulado, o incluso hasta los 4.232 más los 1.000 litros hora, 5.232 litros la primera hora de funcionamiento de los depósitos. Esto es todo por mi parte. Si tienen algunas dudas, estaré encantado de responderlas.
Hasta Muchas aquí. gracias, Jorge, por la explicación muy clara. Ya finalizando con la presentación, me gustaría poder invitarlos a que puedan levantar la mano, hacer las consultas, tanto a Roberto, a Jorge y a Alejandro, para ir despejando cualquier inquietud que podamos tener y así aprovechar la instancia. Aquí, no sé si hay alguna pregunta en particular, algo. Quisiera solamente recalcar que en el fondo, antes de que empiecen las preguntas, un poco resumiendo la presentación, la importancia de las características técnicas de los depósitos La Pesa, que por lo menos tenemos la suerte nosotros acá en Chile de ser los líderes en la distribución de este equipamiento, y un poco mezclándolo con lo que decía Alejandro, trabajar con tablas, trabajar con datos verídicos, trabajando con métodos de selección que finalmente estiman y van a entregar volúmenes adecuados de funcionamiento. Eso es fundamental para tener no solamente un óptimo trabajo en el inicio, sino que durante muchos años nosotros sabemos que este sistema funciona y que funciona de manera longeva. Y por último, lo que nos comentó Jorge, también de alguna manera desmitifica algunas cosas y nos hace ver que hay algunas cortinas de humo y muchos datos que no coinciden y que finalmente tienden a confundir a los proyectistas, a los diseñadores, porque se van mezclando perspectivas que en la práctica no funcionan. Nos comentaban a nosotros que en Europa está muy acotado el funcionamiento, las características de selección para el tipo de edificación y que es algo que está absolutamente probado. No sé si hay alguna pregunta en el chat, lo que no logro ver es si es que no alguien puede levantar la mano y aprovechar la instancia que tenemos Alejandro, Javier, Roberto aquí en directo para poder efectuar algún tipo de comentario o consulta. No logro visualizar ninguna consulta en el chat. No sé, Ignacio, Rodrigo, aprovechar, Marcelo, que están por ahí, si es que tienen alguna duda. Bueno, Acá empiezan a si me aquí dejas empiezan a comentar aprovechar. solo un detalle, por recalcar algo que igual no hemos comentado, es que en Europa y en España hace ya unos años, estoy hablando de hace como 6-7 años, sí que empezaron a surgir depósitos de calentamiento al paso, sobre todo por parte de fabricantes que no eran especialistas en la fabricación de depósito, porque al final la filosofía de un depósito de calentamiento al paso es que a través de un serpentín coarrugado, esos serpentines que son flexibles, introducidos dentro de un depósito de inercia, sin necesidad de fabricar un depósito de inoxidable o sin necesidad de fabricar un depósito con vitrificado, era suficiente para calentar el agua. Y fabricantes de placas solares como podía ser Thyssen, incluso Ignis o Rod, que Rod es un fabricante aquí español que fabrica depósitos para combustible líquido, pues se atrevieron a hacer este tipo de depósitos. ¿Qué pasó en la experiencia en Europa y en España de este tipo de depósitos? Pues que la experiencia y lo que fue ocurriendo es que no daban el rendimiento que tenían que dar, el gasto de energía era tremendo y poco a poco han ido desapareciendo. Hasta el punto de que ahora mismo, y en esto Alejandro podrá aportar algo, prácticamente no queda ningún fabricante aquí en España o en Europa que comercialice este tipo de depósitos. Es más, esta ficha que habéis visto de Mecalia no la tiene ni siquiera publicada en su web. No tiene ese depósito dentro de su catálogo. Aquí en España no es comercializado ese depósito. Ni él, ni el de Rod, ni el de Ignis, ni el de Thyssen, ni el de... Desaparecieron poco a poco y todo es acumulación. Es más, La Pesa, que como habéis visto en una de las diapositivas que yo os he puesto, estamos exportando a todo el mundo, todo lo que suministramos, todo es acumulación. Y hay que pensar que tal vez en Chile no, pero en Europa cada día se están instalando más bombas de calor y menos calderas de combustión, y todo lo que se va asociado con las bombas de calor
va asociado con depósitos de acumulación. Es más, en el momento que vosotros, los proyectistas, empecéis a diseñar o a instalaciones con bombas de calor, ya el depósito de serpentina al paso ya no tiene sentido, porque el poder de transmisión que tiene una bomba de calor versus una caldera convencional es completamente distinto y este depósito ya no tiene cabida. Entonces, eso es lo que hizo que poco a poco se desterrasen ese tipo de depósitos. Simplemente comentar esto. Yo, Roberto, por alusiones, te puedo decir que en 26 años que llevo haciendo instalaciones térmicas, nunca hice una instalación instantánea. Siempre las hicimos con acumulación. A ello nos ayudó bastante la reglamentación, tanto la europea como la española, porque cuando se empezó a dar primacía a la eficiencia energética, estaba claro que no podíamos ir con potencias altas. Y ello trajo después algo que acabas de decir, que es la aparición de la bomba de calor. Claro, la bomba de calor es algo que por definición, el ciclo frigorífico tú tienes como mínimo un 2,5% de rendimiento. Es decir, un 250%. Eso no puede competir de ninguna forma con ningún sistema de combustión. Pero claro, por contra, ¿qué tenemos? Los sistemas de bomba de calor son sistemas a baja temperatura, con lo cual es muy difícil, a no ser en bombas de calor muy específicas o con determinados refrigerantes, que tú llegues a superar los 60 grados. Con lo cual, si tú estás haciendo acumulación, pues probablemente le puedas dar un empujón a esos 10 grados de diferencia que te quedan y utilizarla. Si haces instantáneo, es imposible que hagas eso. No lo vas a poder hacer nunca. Así es. Bueno, aprovechando de las consultas que estaban aquí en el chat, ya Roberto nos indicó y despejó la duda con respecto a si se utiliza o no se utiliza el serpentina al paso en Europa. Prácticamente no. Lo que nos está ratificando también Alejandro, la importancia de la acumulación en otras tecnologías que van mezclando distintas fuentes energéticas, como son gas y electricidad, y también se está pidiendo hacer un comparativo con la información del ACB Trotter, que acá nos van a hacer un comparativo después para poder difundir en nuestro mercado. Acá hay una consulta, dice Marcelo IT de Temuco a todos. Vamos a ver si es que lo podemos habilitar aquí en el que puede habilitar su micrófono. Ahí está habilitado para que puedas hacer tu consulta, Marcelo. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muy buena la presentación. Bueno, yo tengo una duda con respecto a la resistencia eléctrica que se pueden incorporar en los estanques de acumulación. ¿Esta resistencia están incorporadas en una vaina o van en contacto directo con el agua? ¿Por qué le hago esa pregunta? En el caso que alguna resistencia a futuro falle, ¿es necesario cambiar solamente la resistencia sin vaciar el acumulador o hay que vaciarlo? Esa es mi pregunta específica, que me ha pasado por eso. Bueno, respondo yo. Soy Roberto de la PESA. Hola, Marcelo. Ahora. Generalmente, todos los depósitos de acumulación de la PESA las resistencias están sumergidas en agua. En los máster, directamente sobre el agua de secundario, y en los geyser doble pared, en los geyser tank-in-tank que tienen resistencias eléctricas, están en el primario. Las resistencias son distintas y de distinto material, porque no es lo mismo el material que debe de tener una resistencia que está sumergida directamente en el agua de sanitaria que una resistencia que está en el primario. Las resistencias directas sobre agua de consumo son de Incoloy 800, es un tipo de acero inoxidable que resiste estar sumergida en el agua corriente sanitaria. Y en el caso de las de resistencias que llevan en los depósitos tank-in-tank, es otro tipo de material que no es Incoloy 800, pero también están sumergidas dentro del agua. Habría la posibilidad de fabricar depósitos solo eléctricos de la serie Master, que las resistencias van dentro de una vaina y no es necesario vaciar el depósito para poder sustituir la resistencia. Pero eso es otro depósito que son solo eléctricos, son máster de 1500, 2000, 3000 o 5000 litros, y en la boca de hombre lateral de diámetro 400 lleva una serie de vainas y dentro van las resistencias. Esas resistencias
no van sumergidas directamente en el agua. Son intercambiables y son sustituibles. Gracias. Nada, Déjame decir algo a Marcelo. Buenos días para ti, buenas tardes para mí. Es que si no se me abre la úlcera de estómago. El tema de una resistencia eléctrica para calentamiento de agua sanitaria por el efecto Joule directo, aquí hace tiempo, pero mucho, que ni siquiera lo estimamos, porque es que no puedes hacer ninguna calificación energética de un sistema que tenga un calentamiento directo por agua por efecto Joule. Se suele utilizar pues para segundas residencias, para cosas en las que el consumo sean muy puntuales, ¿vale? Pero la utilización de energía eléctrica, no sé si estás pensando a lo mejor en un sistema de producción solar que en determinados momentos la energía del sol no llegue a dar la temperatura del agua caliente sanitaria o algo así, pero yo, desde el punto de vista de eficiencia energética, el meter resistencias eléctricas en producción de agua caliente sanitaria es altamente antieficiente. Sí, es que yo lo veo en los sistemas que estoy tratando de implementar, lo que es bomba de calor. Entonces, acá tenemos las temperaturas varían acá en el sur de Chile. Entonces, la bomba de calor puede pasar a ser ineficiente o no llegar a la temperatura que deseamos. Entonces, el complemento lo va a hacer, en este caso, la resistencia eléctrica para llegar a una temperatura óptima de 60 grados. Que muchas veces la bomba de calor no va a ser en invierno, no va a ser capaz cuando tengamos temperatura de -5, -7 o -10 grados. Más que nada por esa va mi consulta. Pues en ese caso yo te impulso a que estudies el tema de paneles fotovoltaicos. Si tienes que tirar de resistencia eléctrica, que al menos esa electricidad sea renovable. Sí, es que los proyectos que tenemos ahora son zonas cordilleranas. Entonces, la zona cordillerana, la energía es inestable, entonces se va a apoyar con un sistema fotovoltaico. Y sí o sí, mi experiencia es agregar una resistencia eléctrica. Y muchas veces la resistencia eléctrica con el año depende de la calidad del agua. Cuando están sumergidas del agua, van acoplando calcáreas y otros minerales y se van deteriorando. Entonces hay que cambiarla. Y lo fome muchas veces es sacar la resistencia cuando el estanque está lleno, cuando sean 200, 500 litros. Entonces, evitar ese trabajo. Era más que nada, esa era más que nada mi pregunta. Si es que hay opciones con ustedes para hacer ese sistema. Sí, se podría estudiar pidiéndoselo de manera particular o de manera concreta a un, se podría estudiar un depósito con una resistencia metida dentro de una vaina. Gracias. Y complementando eso, nosotros tenemos algunos depósitos especiales que se han pedido para el mercado nuestro. Por ejemplo, tenemos los depósitos Coral Vitro de 1000 litros que se están utilizando en la confección de salas modulares, por ejemplo, que vienen con entrada y salida de agua hasta 3 pulgadas para trabajar con grandes volúmenes de agua, grandes caudales. Entonces, complementando un poco lo que dice Roberto, se pueden estudiar de acuerdo al requerimiento nuestro algún tipo de producto asociado a algo puntual. Quisiera reiterar la posibilidad de hacer consultas a los demás participantes. Si no hay más preguntas, de igual manera, ya me gustaría darle las gracias a Alejandro, Roberto, Jorge, Javier también, que está ahí en el backup respondiendo a algunas consultas, e invitarlos a participar en nuestras charlas constantes que estamos entregando con este tipo de información, que la invitación es a abrir la conversación, desmitificar algunos temas que están en nuestro rubro, que es muy específico, sobre todo la producción de agua caliente sanitaria, y seguir confiando en la calidad de los productos que nosotros estamos distribuyendo y comercializando acá en Chile. Si no hay más preguntas, me gustaría invitar a Rodrigo a despedir esta charla para poder ir finalizando ya la presentación. Gracias Luis. Bueno, agradecerle a todos por su asistencia y de manera especial, como decías tú, bueno, a todo el equipo de la PESA por la presentación, y a Alejandro por su experiencia, por compartir los datos, la experiencia y obviamente la importancia de tener estos criterios en base a normas y en base a datos duros que al final hacen el poder sacar el máximo provecho en una central de agua caliente sanitaria con una máxima eficiencia y evitar, obviamente, problemas. Como mencionaba Luis, esta charla va a estar disponible en nuestra biblioteca digital.
de la página de Anguo Concept, y también invitarlos obviamente a seguir participando en los seminarios que se van publicando en la página también. Así que muchísimas gracias a todos y nos encontramos en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.